Buenos días. Vamos al tema número 7 de la serie Morir para dar vida. El tema de hoy, ahí está en la pantalla, el quebrantamiento de mis derechos. Vamos a ver qué dice la Biblia sobre los derechos humanos. Los derechos humanos es un tema que cobró relevancia a fines del siglo pasado. ¿Qué son los derechos humanos? Los derechos humanos son derechos y libertades fundamentales que tenemos todas las personas por el simple hecho de existir. Estos derechos son sin distinción de nacionalidad, de raza, de color de piel, de posición social, de religión, de idioma, etcétera, etcétera. Ahora, respetar los derechos de los demás nos permite crear las condiciones indispensables para que todos los seres humanos vivamos civilizadamente en un entorno de libertad, de justicia y de paz. Todo eso está perfecto. En 1948, la ONU, Organización de las Naciones, elaboró uno de los documentos más importantes, es considerado así, de la humanidad, el llamado o la llamada Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esta declaración contiene 30 derechos fundamentales. Sintetizando en orden de importancia, no voy a nombrar los 30, pero voy a mencionar unos cuantos, los más importantes. Uno muy importante es el derecho a la vida, ¿sí? El derecho a tener una vida digna. Otro de los derechos fundamentales es derecho a la dignidad, a la privacidad, al respeto de la persona, su reputación, etcétera. Otro muy importante es el derecho a la libertad, ¿sí? Libertad para comer lo que queramos, creer lo que deseemos creer, libertad de expresión, libertad de traslado, etcétera, etcétera. Y otro muy importante es el derecho a la justicia. Estos derechos son universales, ¿sí? Son inalienables, es decir, solo son propios de los seres humanos. Son irrenunciables, son imprescindibles, o sea, son indispensables, son indivisibles, inseparables. Por todos lados es común escuchar declaraciones como esta: haz valer tus derechos. ¿Han oído eso? Eso está bien. No permitas que tus derechos sean pisoteados, dicen otros, ¿verdad? Otros dicen, exige tus derechos, etcétera, etcétera. Todo esto está muy bien, porque así se pusieron de acuerdo las naciones y hicieron ese pues tratado. Todo esto muy bien, porque promueve la igualdad, promueve la justicia, etcétera, etcétera. Y eso últimamente lo hemos estado reiterando una y otra vez, que todos tenemos derechos. Sin embargo, campantemente olvidamos que también tenemos responsabilidades. Es decir, no solo derechos, sino también responsabilidades, y casi nadie las menciona. No existen derechos sin responsabilidades. O sea, si yo digo, tengo derecho a la vida, bueno, ¿cuál es tu responsabilidad? Cuidarla de los otros. No hay responsabilidades sin derechos. Es la viceversa, ¿sí? Es decir, mire, por ejemplo, yo tengo derecho a la vida. Todos tenemos derecho a la vida. ¿Cuál es la responsabilidad? De respetar la vida de los demás.
Yo tengo derecho a una vida digna, ¿sí? Pero ¿cuál es mi responsabilidad también? No solo el derecho de vivir de una manera digna, con alimento, un techo, sino también tengo la responsabilidad de brindar a los míos una vida digna y respetar su vida, ¿sí? Tengo la responsabilidad de darle una vida digna a mis hijos, a mi esposa, a mi familia, etcétera. Yo tengo el derecho, también tú tienes el derecho a que respeten tu privacidad, ¿no es cierto? Pero tienes la responsabilidad de cuidar la privacidad de los demás. Y de eso poco se habla. Yo tengo derecho a que mi reputación sea guardada y protegida. Tengo ese derecho. Pero tengo la responsabilidad de guardar la reputación de los demás. Y de eso casi nadie habla. Todo mundo exige sus derechos, pero se olvidan flagrantemente, campantemente de que también tenemos responsabilidades. Tengo mis derechos, sí, pero con sus respectivas responsabilidades. El mejor presidente que ha tenido México hasta el momento es llamado el Benemérito de las Américas, Benito Juárez. En 1867 dijo una célebre frase que se ha perpetuado, que es la siguiente: entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno, ¿qué provoca? Díganlo, paz. El respeto al derecho ajeno es la paz. El problema es el egoísmo de ver nada más mis derechos y los demás pues, no importan un cacahuate. Por eso las cosas están como están entre los seres humanos. Miren, los derechos humanos son absolutos, ¿sí? Pero a la vez hay una paradoja aquí, son relativos. Son absolutos por un lado, pero también son relativos. Es decir, mis derechos terminan donde comienzan los derechos de los demás. Ahí terminan mi derecho, ¿sí? Cuando empiezan los derechos de los demás. Por ejemplo, yo tengo derecho de oír la música que yo quiera. ¿Sí o no? Es un derecho que se me da. Pero si le subo a todo lo que da a mi sistema de sonido y vives en departamentos, no tienes el derecho de hacerlo. Porque en ese momento termina tu derecho cuando invades el derecho de los demás. Entonces, bájale. No, pero que mi vecino, deja que tu vecino haga de su vida lo que quiera. Tú y yo somos cristianos. Pues puedo oír la música que quiera, a la hora que quiera, pero respetando a los demás. Puedo conducir a donde yo quiera, tengo la libertad de ir a donde quiera, meterme en la calle que yo quiera, pero tengo la responsabilidad de observar las reglas de tránsito, de dejar pasar a un peatón, y de eso nadie habla, nada más exigen sus derechos. Y aquí es donde entramos en materia, ¿sí? Como cristianos, subrayo la frase, como cristianos. Yo dije cristianos. Esto es para cristianos. Este mensaje no es para cualquier persona. Esto nos atañe a nosotros. El tema, el quebrantamiento de mis derechos. Entonces vamos a entrar en materia. Pregunta: ¿es lícito exigir nuestros derechos? La respuesta es sí. Porque las leyes, las constituciones de los países y la Declaración de los Derechos Humanos Universales nos los garantizan. Entonces, es lícito exigir nuestros derechos.
otra pregunta u otras preguntas. Pero ¿qué sucede si como cristianos nuestros derechos son violados? Porque es una violadera impresionante, ¿eh? ¿Qué sucede si como cristianos nuestros derechos son violados? ¿Cómo debemos reaccionar los cristianos ante la violación de mis derechos? Tenemos que hacer valer nuestros derechos sea como sea, cueste lo que cueste. Bueno, aquí es donde entra la pregunta pertinente. ¿Qué dijo Jesús sobre mis derechos como cristiano, como discípulo de Él? ¿Qué dijo Jesús? Por ejemplo, miren, ¿cómo entendemos este mensaje de Jesús a sus discípulos que está registrado en Mateo capítulo 5, versículo 38? A ver, ¿cómo lo entienden? Yo lo voy a leer, lo voy a explicar, a ver cómo lo entiende. Porque es un mensaje para sus discípulos. A ver, al respecto de los derechos dados por Él mismo y los países. Mateo 5, 38. Oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Bueno, esta es la llamada ley del talión. Esta palabra que aparece en el Antiguo Testamento, esta frase, es un elemental principio de justicia. Si te roban 100 pesos, te tienen que restituir 100 pesos. ¿Sí? Y queda satisfecha la justicia. El propósito de esta instrucción del Señor para su pueblo era evitar que cada persona hiciera justicia por su propia mano y dejara la aplicación de la justicia en manos de los magistrados, de los jueces, que Dios le dijo a Moisés que los estableciera. ¿Sí? Todos tenemos derecho a la justicia, pero si los magistrados no aplican la justicia, ¿qué vamos a hacer nosotros? Si están violando mis derechos, ¿me voy a poner al brinco? ¿Me voy a poner a pelear? ¿Qué voy a hacer? Bueno, según Jesús, dice, oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Lo que Jesús está diciendo aquí es que nosotros dejemos, cuando los magistrados no aplican la justicia, nosotros tenemos el mejor recurso que hay. Dejemos que Dios haga justicia y defienda mis derechos que han sido violados. Yo sé que esto, yo dije hace un momento que esto no era que esto de mensajes para cristianos, porque el no cristiano dice, no, ¿cómo? No, yo, órale, como nos toque, ¿no? Pero este mensaje es para cristianos. Fíjense lo que dijo Job en el capítulo 36, versículo 6. Dijo lo siguiente: Dios no otorgará vida al impío, o sea, al malo, al perverso, al corrupto. No, pero a los afligidos dará su derecho. Significa que cuando el impío viola tus derechos, los magistrados no aplican la justicia, entonces Dios castiga al culpable, hace justicia. No hacemos justicia por nuestra propia mano, pero ahí es donde mis derechos son quebrantados porque me siento ofendido, me siento menospreciado o discriminado o no incluido, etcétera, etcétera. Pero a los afligidos dará su derecho. Otra versión dice, pero a los afligidos, o sea, a quienes les son violados sus derechos a la libertad, a la privacidad, a lo que usted quiera, hará justicia, dice otra versión. Volvamos a Jesús, Mateo 5:39. Dice, oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Versículo 39. Pero, ese pero sí vale, yo os digo, Jesús a sus discípulos, no resistáis al que es malo. A cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Escuchen bien, poner la otra mejilla
cuando puede ser literal o no literal, porque hay muchas maneras de golpear. Puedes golpear con tus palabras, etcétera. Lo hemos explicado en otras ocasiones. Pero miren, poner la otra mejilla no es una invitación a que se repita la agresión. No. La agresión puede ser verbal o física, ciertamente. Sino Jesús metafóricamente está diciendo a que renunciemos a nuestro derecho de ser respetados y evitar la venganza. Ese es el propósito de Jesús, evitar las represalias. Pero ahí es donde ya no nos gusta, ahí es donde ya nos resistimos, porque al ser violados mis principios, o mis derechos, mejor dicho, Jesús dice, no resistas, o sea, no te confrontes con el malo. Ahora, no, pero pues es que, entonces, ¿vas a hacer valer tus derechos, sea como sea? Pedro sacó la espada y hizo de las suyas, y Jesús le dijo, guarda la espada, Pedro. Versículo 40. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, fíjate, ponerte a pleito y quitarte la túnica, un bien material, déjale también la capa. Uy, pues esto lo escucha el no cristiano y dice, no, hombre, yo ¿qué tengo? No, ¿cómo? O sea, es totalmente incomprensible para el no cristiano. Aquí Jesús está diciendo, mira, tienes derecho a esto y esto y esto y esto y todo, porque son derechos que están en los 10 mandamientos, no tengo tiempo para explicarlos. Pero cuando dice no matarás, ahí está guardando la vida a la persona que tiene derecho a vivirla, y a ti te restringe para no tomar su vida. Lo mismo es robar, lo mismo es calumniar, lo mismo es decir falso testimonio, etcétera, etcétera. Ahí están en la Biblia los derechos que Dios le dio, más que los descubrieron y los organizaron apenas el siglo pasado. Al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Ahora, escuchen bien, es un derecho dado por Dios tener posesiones materiales. A su pueblo les repartió la tierra, bienes materiales, ¿no es cierto? Sin embargo, Jesús dice que si es necesario, renunciemos a este derecho para evitar los pleitos por cosas materiales. No, pues, pero eso quebranta mi ego, eso quebranta mis derechos, mi voluntad, quebranta todo. El egoísmo va directo el mandamiento. Cede tus derechos, no te pongas a exigirlos. Una vez se le acercaron a Jesús, Señor, dile a mi hermano que reparta la herencia conmigo. Se había muerto el papá y como que el otro gandaya se quiso agarrar todo. Y Jesús dijo, no, yo no vine a hacer ese tipo de cosas, andar repartiendo herencias y pues, no. Hay pleitos. ¿Por qué? Porque se violan los derechos del otro. Los dos tenían derecho a la herencia, pero uno quiso apropiársela, violando los derechos del otro. Y Jesús dice, y luego suelta una enseñanza. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Entonces no es bueno tener bienes materiales. No está diciendo eso. No se confundan. Está diciendo que por ningún motivo tú pelees, te enredes por cosas materiales que te van a desgastar, que te van a quitar el sueño, que te van a quitar la comunión con Dios, que son las cosas más valiosas que tenemos. Es que me pegó en el auto y huyó y no me pagó, y yo lo estoy buscando y estoy yendo con todos los vecinos a los que tienen cámaras para ver quién, y una bolladita así que te sale 2,000 pesos. Pero no es justo. No es justo. ¿Y te quieres meter a pleito? Bueno, si tú eres cristiano,
tus derechos van a ser quebrantados. ¿Cuántos dicen amén? Versículo 41. Y a cualquiera, sin distinción, que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Era una ley romana injusta, opresiva, discriminatoria. Cualquier ciudadano romano que se encontrara un ciudadano judío en el camino, era una ley que obligaba al judío a llevar por 1 milla lo que le dije, ayúdame. Y no era que no tengo ganas, voy en el sentido contrario, no. Es una ley injusta, como hay un montón de leyes injustas. Eso violentaba los derechos de los judíos. Los romanos abusaban de su autoridad. ¿Y qué dijo Jesús? A cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Aquí Jesús está diciendo, escuchen, que es mejor renunciar a nuestro derecho de ser tratado con dignidad, de ser tratado sin discriminación y lidiar con los abusos a nuestros derechos, pero evitando a toda costa entrar en conflictos que nos desgasten y terminemos amargados en nuestro corazón. Por eso es que hay tanta gente amargada, porque no sabe lidiar, no es capaz de entender que como todo mundo exige sus derechos, pero muy poquitos tienen el tino de entender que también tienen responsabilidades. Entonces te vas a encontrar con un montón de violadores de derechos humanos. Aunque haya el mejor edicto al respecto de los derechos humanos, el más completo, como la gente es egoísta, el ser humano es egoísta por naturaleza, nos vamos a encontrar violadores de los derechos humanos por todos lados. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Terminar amargados como ellos? Cada quien decide, porque allí quebranta tu voluntad, ¿sí? Quebranta tu ego, quebranta tu orgullo. Ahora, aquí viene una pregunta bien interesante. ¿Podemos acudir a la justicia terrenal en casos que sea necesario? A ver, otra vez. Un cristiano puede acudir a la justicia terrenal, o sea, a demandar a los magistrados justicia en algún caso que sea necesario? La respuesta es la siguiente. Hay 2 principios sobre este punto. Escuche con mucha atención. El primero es que la Biblia establece claramente que contra un hermano en Cristo o hermanos en Cristo no se nos permite usar la justicia terrenal. Pablo habló de este asunto. Vamos a leerlo. 1 Corintios capítulo 6, versículo 4. Voy a usar la versión en lenguaje actual. ¿Qué había sucedido con los corintios? No faltaba el hermano tranza, como aquí hay 2, 3 que son bien tranzas, y le sacan y préstame una lana, y luego se te esconden o se van a otra iglesia. Ni quiera se da eso. Porque te vendió un auto y te lo dio más caro y estaba que no servía. O sea, hay muchas cosas que suceden. En la iglesia de los Corintios sucedieron cosas de esa índole. Entonces, inspirado por el Espíritu Santo, miren lo que Pablo escribió, 1 Corintios 6, 4. En esta versión, ¿por qué tratan de resolver esos problemas que tenían entre ellos? Por violación de los derechos humanos, por fraudes, etcétera, etcétera. ¿Por qué tratan de resolver esos problemas con jueces que no pertenecen a la iglesia? Hay otra versión que dice, ¿con jueces del mundo? Otra versión dice, con jueces paganos, o sea, que no tienen fe en Cristo, pero que son magistrados. ¿Por qué tratan de resolver los problemas que hay en ustedes demandándose los unos a los otros con jueces que no aman a Cristo? Dice el versículo 5, les digo esto para que les dé vergüenza. Entre ustedes hay gente sabia que puede juzgar y solucionar los problemas.
Y eso nos compete a los pastores. Oye, hermano, fíjese que hay un hermano aquí, una hermana que me pidió 50,000 pesos hace un año y no me los quiere pagar. Ah, no. A ver, hermana, venga para acá. Me firmó una letra o tengo comprobantes, la voy a demandar. No, espérate, vamos a solucionar las cosas como dice la Biblia, apelando a la conciencia del defraudador o del mentiroso, qué sé yo, y tratando de llegar a un arreglo. Pero no se permite demandarnos entre cristianos. Versículo 6. Pero ustedes, dice Pablo, no solo pelean el uno contra el otro, sino que hasta buscan jueces paganos, aquí ya lo dice más claro, que no creen en Jesús para solucionar sus pleitos, o sea, en los magistrados que imparten justicia. Fíjate el versículo 6. En sus peleas, los únicos que salen perdiendo son ustedes mismos. Pero mira cómo termina el versículo en esta versión. Vale más ser maltratado y robado que ir a demandar a un cristiano a los juzgados. Ahora, este mismo versículo se los voy a leer en la Reina Valera, que es más familiar para todos. 1 Corintios 6:7. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. Y aquí mira cómo lo traduce. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? No, pero yo tengo derecho. Sí tienes derecho, pero ¿qué? ¿Lo vas a golpear? ¿Lo vas a demandar? Pues no. Entonces Pablo dice, ¿por qué más bien no sufrís el agravio? Y luego hace otra pregunta retórica cuya respuesta es obvia. ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Algunos hermanos en este tipo de situaciones dicen, yo le presté 5,000 pesos al hermano y me dijo que en una semana, no me dijo de qué año, pero y no me los quiere pagar, y el otro día se los cobré y me dijo, no te los pago y hazle como quieras. Dije, ¿y qué vas a hacer? Y uno de ellos me contestó, no, a perdonarle la deuda. No quiero que por 5,000 pesos me amargue. Le dije, fíjate que estás caminando la senda de Jesús. Es tu derecho que te pague, ¿no? Claro que es mi derecho. Pero como el otro se pone como un pagano, hazle como quieras, no te pago, abusivo, fraudulento, mentiroso, ¿qué vas a hacer? ¿Qué dijo Jesús? Si te da una mejilla, ponle la otra. O sea, no te enredes con él. Cede tu derecho y lidia con la mentira y la defraudación, pero encomiéndasela al Señor, porque aquí van a surgir dos cosas. La primera es que Él te va a devolver lo que el otro te robó, te lo aseguro, así como te lo estoy diciendo. Pero si tú no te enredas como dice Jesús que no debemos hacerlo. Y la otra que sucede es que Dios va a tratar con aquel mentiroso. ¿Y tú cómo quedaste? Bien, tranquilo, hiciste la voluntad de Dios, violaron tus derechos, sí, pero no te diste por ofendido. Cediste tu derecho. Está interesante, ¿no? Ahora, al renunciar a mi derecho a la justicia terrenal, pues entre otras cosas también es para no avergonzar el evangelio. ¿Sí? Estoy cediendo a Dios este derecho para que sea Él quien haga justicia, porque Él es el juez justo. ¿Y por qué no debemos de hacer justicia por nuestra propia mano? Porque podemos hacer una de dos cosas: excedernos en el castigo o minimizar el castigo. Abusar de la fuerza o de la influencia y aplastar al otro, o minimizar lo que el otro hizo. Y con Dios no hay eso. Él ni se va a exceder ni lo va a minimizar. Justo. Porque es el juez justo.
Así es que encomiende al Señor todas estas situaciones. Hermano, yo le puedo contar 20,250 ejemplos de lo que le estoy diciendo. No acabaría. De cómo esto funciona, pero quebranta mis derechos, quebranta mi voluntad, quebranta mi ego. Porque pues todo el mundo dice, no te dejes, ¿cómo vas a permitir? Exige tus derechos, es derecho tuyo. Sí, es cierto. Pero ¿y si no me lo respetan, qué voy a hacer? O más bien, ¿qué dijo Jesús? Que no hiciéramos. Ahora, cuando es entre hermanos y hacemos como acabo de mencionar, miren lo que Dios dice. Vean este texto, este pasaje. Ezequiel 34, versículo 17. Dice así: mas en cuanto a vosotras, ovejas mías, ¿cuántas son ovejas del Señor? En cuanto a vosotros, ovejas mías, así ha dicho Jehová el Señor: he aquí, yo juzgo entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos. Vamos al versículo 20. Así les dice Jehová el Señor, o sea, sus ovejas: he aquí yo juzgaré entre la oveja engordada y la oveja flaca. Esto es metafórico, simbólico. La oveja engordada es la prepotente, la soberbia, la que pisotea los derechos de todo, pero dice que es cristiano. Y sí, puede ser nacido de nuevo, pero sigue siendo un abusivo. Eso no permite que nadie pisotee sus derechos y los exige y se pelea y se bronquea y hace todo. Y la débil es aquella que es pisoteada y le son violados sus derechos. Dice, pero yo voy a juzgar entre la oveja gorda y la oveja flaca. Fíjate el 21, por cuanto empujasteis en el costado y con el hombro y acorneasteis con vuestros cuernos a todas las débiles. Está hablando de los hermanos abusivos, a los cuales no puedes demandar en un tribunal, déjaselo a Dios. Acorneasteis con vuestros cuernos a todas las débiles hasta que las echasteis y las dispersasteis. Yo salvaré a mis ovejas y nunca más serán para rapiña, y juzgaré entre oveja y oveja. ¿Qué les pareció ese versículo? Pero nos prohíbe andar demandándolos allá y pleiteando con ellos. 30,000 ejemplos puedo compartir de eso. No tengo tiempo para... Estoy exagerando, obviamente, ¿no? Es un hipérbole. Hablando hiperbólicamente. Bueno, el segundo principio en cuanto a si podemos usar la justicia terrenal o no, ya vimos la número 1, pero el número 2. Mire, es paradójico, pero hay casos en que sí podemos usar nuestro derecho a defendernos, en que sí podemos apelar a la justicia terrenal cuando nuestros derechos son violados o somos acusados injustamente, pero no por un cristiano, sino por un no cristiano. Porque Romanos 13 dice que los magistrados están para infundir castigo y temor al que hace lo malo. O sea, para eso están. Entonces, si uno que no es cristiano me defrauda, yo puedo hacer uso de la ley. Parece contradictorio, ¿verdad? Pero no lo es. Es un asunto aparte o diferente. Voy a abundar en esto. Miren, por ejemplo, el apóstol Pablo, él fue acusado injustamente ante el tribunal romano. Le inventaron un montón de calumnias, mentiras. Le dicen a Festo, que era el procurador romano de la provincia ahí en Israel, que estaba sojuzgado por los romanos,
Y Festo era el procurador de justicia, el que procura hacer justicia. ¿Sí? Bueno, llegaron ante él los que odiaban a Pablo porque andaba predicando el evangelio. Judíos, religiosos, fanáticos, y fueron ante las autoridades romanas para que al acusarlo las autoridades lo castigaran a Pablo. Y le dijeron, Festo les dice, bueno, pues voy a ir a Jerusalén, si quieren lo llevamos para allá a Pablo y allá en mi presencia lo juzgamos. Y ellos dicen, no, porque fue al revés. Ellos dijeron, no, que en Jerusalén. Fue al revés, estoy rectificando. Dijeron, no, mándalo a Jerusalén, Festo. Porque dice en el libro de los Hechos que ellos tenían planeada una celada para matar a Pablo en el camino, en el trayecto. Y Festo dice, no, aquí puede ser juzgado. ¿Qué tenemos que andar yendo a otro lado para ser juzgado? Yo soy el procurador de justicia, nombrado por el César romano. Vamos a Hechos 25, versículo 5. Dice, los que de vosotros puedan, dijo, desciendan conmigo, y si hay algún crimen en este hombre, acúsenle. Hasta allí Festo va bien, ¿no? Ok, versículo 6. Y deteniéndose entre ellos, no más de 8 o 10 días, venido a Cesarea, al siguiente día se sentó en el tribunal, Festo, el procurador, y mandó que fuese traído Pablo. A ver, tráiganme al acusado, vamos a escucharlo, vamos a hacer un juicio. Cuando éste llegó, le rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén, presentando contra él muchas y graves acusaciones, las cuales no podían probar. Alegando Pablo en su defensa, espero bueno, yo confío en el Espíritu Santo que les va a dar el entendimiento y la sabiduría para saber distinguir este caso de hacer uso de la justicia terrenal con el otro que nos prohíbe, que es entre hermanos. Aquí es diferente, porque por ejemplo, si alguien me quiere despojar o te quiere despojar de tu casa, no puedes decir, no, pues acá tengo otra para que también me la quite. No, puedes hacer uso de las leyes. No sé si me estoy explicando, ojalá que sí, Dios quiera que sí. Yo sé que van a surgir preguntas, si alguno tiene dudas sobre algún aspecto que hacer, pues estamos para aconsejarles, para servirles a ustedes. Bien, sigo leyendo. Alegando Pablo en su defensa, o sea, ahí estaba defendiéndose, delante de la justicia, del procurador. Dijo, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra el César he pecado en nada. Pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, ahí ya empieza a flaquear el representante de la justicia, queriendo agradar, así como los de aquí, para que usted me entienda, ¿verdad? Se ponen bien duros, y, no, ese a la cárcel, no sé qué. Pero el hijo atropella todo borracho, drogado, y atropella 2 viejitas, se sube a la banqueta y las mata, y con él es bien blandito. No son parejos. Bueno, ¿qué hacer ante esas injusticias? Pues si es el procurador, ¿qué puedes hacer? Pero tenemos nosotros la última instancia, que es Dios. Y a él le vas a dejar tu injusticia, porque si el procurador no hace justicia, pues ¿qué vas a hacer? Sigo leyendo. Festo, queriendo congraciarse con los judíos, respondiendo a Pablo, dijo, ¿quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? Pablo dijo, ante el tribunal de César estoy, donde debo ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien, porque arriba dice que no le podían probar todo lo que le acusaban.
O sea, la gente puede decir de ti hasta lo que no, pero para que lo prueben, ahora sí es cierto, bueno, ¿qué puedes hacer? Pues asumir y ya. Dice en el versículo 11, pero si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir. Pero si nada hay de las cosas de que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. O sea, está confrontando ahí ya estaba coqueteando con aquellos, con la otra parte, el procurador. Nadie puede entregarme a ellos. Y miren el final del texto, a César apelo. O sea, a la máxima autoridad del imperio. Después la historia dice que él dijo, no, pues yo soy ciudadano romano, tengo derechos. Y en este caso me voy a defender de las mentiras que están diciendo ellos. ¿Encuentra la diferencia el primer caso con el segundo? Porque luego a veces los cristianos, al no tener el panorama más completo, dicen, pues es que la Biblia dice pon la otra mejilla. Entonces me robó un carro, tengo otro, ¿se lo ofrezco? Ay, hermano. No podemos hacer uso de las leyes, para eso están. Ahora, si tú eres culpable, hace años, venía un jefe de la policía de aquí, o sea, un alto jefe policíaco, y pues como salía en la televisión y todo, pues no faltó quien lo identificó. Y vino una persona y me dijo, ay hermano, ¿puedo hablar con el procurador? Le digo, ¿y de qué quieres hablar? Es que tengo un hijo en la cárcel, dice. Dije, a ver, ven para acá. ¿Qué hizo tu hijo? Dice, no, pues lo acusan de que asesinó a un muchacho. Y le dije, a ver, dime la verdad. ¿Lo asesinó o no lo asesinó? No, bueno, pues usted sabe los muchachos, hermano. Y pues se pelearon y pues lo venadeó. O sea, se escondió y pum, y le tiró, lo mató. Le dije, no le voy a decir al procurador que te ayude, que se quede en la cárcel. No, pero ¿cómo? Que lo ayude. No, ¿por qué? Nos quejamos de que no nos hacen justicia, y cuando hay culpabilidad, queremos que nos eximan de la justicia. Oiga, pues, ¿de qué se trata este asunto? Yo tuve que hablar con ese hermano. Le dije, mira, hermano, no atiendas a ninguno, porque todos son inocentes. Dice, qué bueno que me dice, pastor. Dice, porque hay algunos que pues me identifican, salían en las entrevistas y todo. Dice, ay, ese es el jefe, el procurador del estado. La propuesta que estaba haciendo esta hermana era corromper la justicia. Se ofendió la hermana conmigo, porque le dije, no, su hijo tiene que pagar. Ahora, ¿hice bien o hice mal? Dígamelo. Pero ella se sintió agredida. Es complejo esto. Entonces, cuando es culpable, cuando somos culpables, pues asumir. Cuando no y te acusan y te demandan, defiéndete. A César apelo. Ahora, fíjense, vean esto. Pablo aquí se defendió, pero él era un hombre tan entendido, y ese entendimiento el Espíritu Santo lo usó para dejarnos escritos pasajes de la Biblia para nosotros también comprenderlo lo mejor que podamos. Miren, Pablo sabía cuándo renunciar a sus derechos por el bien de otro. Miren este otro caso del mismo Pablo, 1 Corintios 9:2. Un breve introducción al texto, al pasaje. Tenían que ser los corintios, ¿verdad? Bueno, resulta que Pablo había fundado esa iglesia, y al correr de los años llegaron unos falsos apóstoles
predicando otras cosas y trataron de desprestigiar a Pablo. Dijeron, no, ese nomás se quiere aprovechar de ustedes, les quiere quitar sus cosas, su dinero, sus posesiones. Además no es apóstol y nosotros sí somos. Y estos corintios le creyeron más a los falsos apóstoles que a lo que el mismísimo apóstol les había enseñado. Entonces estaba en tela de juicio si los corintios debían de sostener económica y materialmente el ministerio de Pablo, porque él estaba dedicado completamente a la predicación del evangelio, ¿sí? Entonces aquí es donde se presenta esta defensa de Pablo y cómo en este caso él cedió a sus derechos. Esto es tremendo. 1 Corintios 9:2 en la versión al día dice Pablo: aunque otros no me reconozcan como apóstol, refiriéndose a los falsos, para vosotros sí lo soy, Corintios, porque vosotros mismos sois el sello de mi apostolado en el Señor. Aquí están, por mi predicación, mi trabajo en la obra. Ustedes han crecido todo lo que hoy son en el Señor. Dios me usó, he trabajado, dice, en la obra. Los he aconsejado, he orado con ustedes, tanta cosa, los he reprendido, los he reconocido. Trabajo de formación espiritual. Versículo 3: esta es mi defensa contra los que me critican. O sea, alguien puede decir, bueno, les hubiera puesto otra mejilla. Bueno, sí se las puso, ahorita vamos a ver. Y Pablo dice, esta es mi defensa contra los que me critican. Vamos al versículo 4. Y hace preguntas obvias, de respuesta obvia, se llaman preguntas retóricas. Dice, ¿acaso no tenemos derecho a comer y a beber? A ver, ¿cuál es la respuesta? ¿Tiene derecho a comer y a beber? Fácil, no tiene que ser uno muy inteligente para entenderlo. Versículo 5. No tenemos derecho, fíjate cómo está hablando de sus derechos, como apóstol. No tenemos derecho a viajar acompañados por una esposa creyente, como hacen los demás apóstoles, entre ellos Cefas o Pedro, y los hermanos del Señor. O sea, no tengo derecho yo de traer una esposa y que me ayude en el ministerio y que ustedes brinden lo material, porque yo estoy dedicado a edificarlos espiritualmente. ¿No tengo ese derecho yo? Dice el versículo 6. ¿O es que solo Bernabé, que lo acompañaba, y yo estamos obligados a ganarnos la vida con otros trabajos? O sea que de cuando en cuando, cuando escaseaba, él fabricaba tiendas, como tiendas de campaña, ¿sí? Tenía esa habilidad. Entonces cuando faltaba para la comida y el sustento y pagar sus viajes, él trabajaba con sus manos y se costeaba sus propios gastos. Dice, ¿acaso solo yo, Bernabé, estamos obligados a ganar la vida con otros trabajos? Versículo 7. Hace otra pregunta bien obvia. A ver, ¿qué soldado presta servicio militar pagándose sus propios gastos? A ver, ¿conoce usted alguno en la actualidad que diga, yo me enlisto en el ejército mexicano y yo pago mis propios gastos? ¿Verdad que no? Pero nadie le dice flojo, porque nomás está allí con su rifle. ¡Se pongan a trabajar! Bueno, pues es que está trabajando, vigilando. O hay un desastre, deja el rifle, se pone a cargar niños para salvarlos de la inundación. Ay, sí, ¿a poco para eso le pagan? O sea, hay gente tan insensata que no puede entender eso. Y Pablo hace preguntas bien obvias. Dice, ¿qué soldado presta servicio militar pagándose sus propios gastos? Y luego otra pregunta, a ver, ¿qué agricultor planta un viñedo y no come de sus uvas? Todos comen de lo que siembran, ¿sí o no? Obvio.
Otra pregunta. A ver, ¿qué pastor cuida un rebaño y no toma de la leche que ordeña? Y los corintios todos así como, o sea, bien evidenciados de su insensatez, de su falta de entendimiento, de su torpeza para saber ubicar las cosas. ¿A cuántos de ustedes les han dicho, dile a tu pastor que se ponga a trabajar porque no hace nada? Pues ahorita hay una campaña en internet impresionante, hermano, como ustedes no se imaginan, no es necesario que la tengan que buscar. Pero de gente que no, esos pastores abusivos que nomás se enriquecen y que quién sabe qué, dígale que es un flojo, que se ponga a trabajar. Bueno, versículo 8, dice Pablo, no penséis que digo esto solamente desde un punto de vista humano, dice, o sea, que cualquiera lo entiende. ¿No lo dice también la ley? Versículo 9, porque en la ley de Moisés está escrito, no le pongas bozal al buey mientras esté trillando. Mientras esté partiendo la tierra, mientras esté cosechando, le ponían el yugo y le ponían un bozal y ahí le ponían comida. O de lo mismo que iban cosechando, que caían las plantas o los granos, qué sé yo, el animal comía de allí mismo. ¿Cuándo han visto que un agricultor le diga al caballo o al toro o qué sé yo, no seas abusivo? Dice, no, la ley misma dice, no le pongas bozal al buey mientras esté trillando. Y luego hace otra pregunta, ¿acaso se preocupa a Dios por los bueyes? ¿O lo dice más bien por nosotros? Por supuesto que lo dice por nosotros. Porque cuando el labrador ara y el segador trilla, deben de hacerlo con la esperanza de participar de la cosecha. En otras palabras, en cualquier iglesia en el mundo que funcione con entendimiento, cuando Dios bendice a un hermano económicamente, esa bendición también le debe de llegar a sus pastores. Así, yo se los digo con claridad, porque de otra manera, ¿cómo? Yo sé que hay muchos abusos, yo sé que hay muchos tranzas, yo sé que hay muchos mentirosos abusivos que le mienten a la gente para quitarles. Pero no es el caso de nosotros. Pablo les dijo más adelante, a ver, ¿a quién le he quitado vestido? ¿A quién le he quitado algún bien material? Y pues nadie lo podía acusar. Pues igual yo les digo, a ver, ¿a quién le he quitado? ¿O a quién le hemos quitado? Sigo leyendo. Versículo 11. Si hemos sembrado semilla espiritual entre vosotros, o sea, el evangelio, ¿será mucho pedir que cosechemos de vosotros lo material? ¿Será mucho? Que si ordeñamos el rebaño, tomamos de la leche, ¿es ilícito? Pero a él lo acusaban. Lo mismo se sigue haciendo el día de hoy, ¿eh? Dice versículo 12, si todos tienen derecho, refiriéndose a los demás, si todos tienen derecho a este sustento de parte vuestra, Corintios, ¿no lo tendremos aún más nosotros? Está hablando de derecho. Y aquí entra el punto. Sin embargo, no ejercimos este derecho. Oh, mira, aquí es donde, esto está buenísimo. Dice, yo tengo ese derecho, sin embargo no lo usé. Pero había una razón, porque luego algunos hasta ahí se quedan en la lectura y dicen, ¿cómo Pablo? A ver, que ceda sus derechos y que no reciba salario, ni cuidado en lo material, y que se ponga a trabajar tu pastor, dicen. Y hasta ahí se quedan. No, acuérdense que hay que leer los contextos.
o todo el pasaje para poder entender a qué se está refiriendo cuando él dijo, no ejercimos ese derecho. Ahí va, sigamos leyendo. Sino que lo soportamos todo, ¿qué? La codicia, lo mezquinos que eran. Dice, prefiero aguantarme, prefiero cedo a mi derecho de ser sostenido. Pero él dice, ¿por qué? Sino que lo soportamos todo con tal de no crear obstáculo al evangelio de Cristo. O sea, prefiero ceder mi derecho al sostén a que ustedes no reciban el evangelio. Fíjate nada más. Este sí era un verdadero apóstol. ¿Sabes qué hacen hoy muchos? Entiéndase, predicadores, evangelistas, algunos que se denominan apóstoles, cantantes, alabanceros, etcétera. Oiga, queremos que venga a dar un concierto de alabanza al Señor. Sí, pero yo le cobro $20,000, porque ahí no bajan, o sea, son caritos, se creen Luis Miguel. Y luego sí, no, está bien, le pagamos los $20,000 o 10,000 o 5,000, pero necesito la mitad por adelantado. ¿Saben cómo se manejan? Nadie me puede decir, yo conozco perfectamente esto. Aunque yo nunca me manejé así, Dios es testigo, pero sé cómo se manejaban y siguen haciéndolo. Me manda el 50% y al iniciar, antes del concierto, me da el otro 50%. Mire, hermano, no se imagina la de casos en que la gente no llegó por alguna razón y el cantante, oiga, págame los otros 10,000 que me deben. Ay, hermano, fíjese que pues no llegaron y los gastos no salieron, entonces no canto. Cancelan y dejan ahí a la gente con un broncón al pastor, que se lo merece el pastor. ¿Para qué anda haciendo esos rollos, hombre? Sé de infinidad de casos que vendieron hasta su casa para liquidar las deudas. Y el otro no quiso cantar porque el obrero es digno de su salario. ¡Bah! No se refiere a eso. A ver, ¿por qué no ceden a sus derechos? Está bien que reciban un apoyo, llámale salario, compensación, ofrenda. Está bien. Pero de eso a ceder a sus derechos, no saben lo que es eso. No lo entienden o no lo quieren entender. Y sin embargo, Pablo dijo, yo hice a un lado mi derecho con tal de no poner obstáculo al evangelio de Cristo. Porque yo lo predico porque el Señor me llamó, dijo en otra parte. Vamos al versículo 13. ¿No sabéis que los que sirven en el templo reciben su alimento del templo? O sea, su defensa los dejó sin argumento alguno. ¿Y los que atienden el altar participan de lo que se ofrece en el altar? Así también el Señor ha ordenado que quienes predican el evangelio vivan de este ministerio. Hay excepciones. Por ejemplo, aquí en Casa de Oración tenemos un par de ellas. Lo voy a decir, el pastor Chava Pardo, pastor Toño Espinosa. Chava Pardo, desde que iniciamos Casa de Oración, él es una persona emprendedora. O sea, el Señor le ha dado esa gracia. Y él le empezó a hacer desde que empezamos de cero sus propios negocios. Y Dios lo ha bendecido. Pero no vaya a pedirle prestado, Lo digo porque pues ahorita las cosas no andan así como ¿verdad? Y él está prácticamente de tiempo completo. A la hora que yo, le llame, Chava, ¿podrías venir? Miren, tenemos una junta. Siempre está. Y él nos dijo una vez, yo no quiero recibir salario, porque mi negocio, yo lo atiendo, Dios me ha dado sabiduría para hacerlo, y yo sufrago mis propios gastos para mí y para mi familia. No es el caso de Adrián, ni de Chuy García, ni mío, pero Toño Espinosa, que también es uno de los pastores de aquí, él tiene su trabajo.
Yo no sé cómo le harán para hacer tanto, pero pues es la gracia de Dios también. Pero ellos se dieron ese derecho. Pero hay quienes asumen que todos debemos de hacerlo. ¿Y luego de qué vamos a vivir? ¿O qué vamos a comer? ¿O cómo voy a educar a mis hijos? Tengo que mandarlos a la escuela, tengo que trasladarme, tenemos que hacerlo. Y Pablo les está diciendo todo esto. Dice el versículo 15, pero no me he aprovechado de ninguno de estos derechos, ni escribo de esta manera porque quiera reclamarlos. Y luego dice el versículo 18, he despojado a otras iglesias. Utiliza una palabra así un poco sarcástica, he despojado, porque acusaban a Pablo, no, los despoja, les quita. Y Pablo dice, he despojado a otras iglesias. Miren lo que dice, recibiendo salario de otras iglesias para servirlos a ustedes. Versículo 9, y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, porque los conocía que eran bien tacaños, bien estrechos, nada generosos, o sea, eran bien mala onda, sin entendimiento, como el mulo. Pues lo que me faltaba, fíjate lo que dice, lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, o sea, otros cristianos. Y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso. O sea, con tal de que yo les siga predicando, no voy a usar de ese derecho. Se dio su derecho. Ahora, vamos rápidamente a Filipenses 4, versículo 10, porque ahí los filipenses eran diferentes. Ellos sí entendieron que hay derechos. Usted, por ejemplo, tiene el derecho como hijo de Dios de ser alimentado espiritualmente, y Dios estableció a los pastores. Usted tiene ese derecho, ¿verdad? Pero también tiene la responsabilidad de sostener la obra. Nomás una mención yo. O sea, fíjense, le pagan más de intereses al banco algunos que lo que le dan a Dios para el sostenimiento de la obra. Y se endeudan porque quieren, y pagan más a los bancos que lo que le dan a Dios. Digo, ahí nomás se lo digo para que despierten algunos. No entienden, pero los filipenses eran diferentes. Ellos sabían que Pablo tenía la responsabilidad de predicar, pero también tenía el derecho de ser sostenido. Y mire lo que dice Filipenses 4:10. Pablo dijo, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estáis solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, que era su momento ahí, estaba en escasez. Pues he aprendido a contentarme, decía Pablo, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente, no me afecta en nada mi estado espiritual, porque hay veces que hay tiempos así, que aunque la higuera no florezca ni en las vides haya fruto, yo me alegro en el Señor y me aprieto el cinturón y me acoplo a las circunstancias. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Tampoco me vuela la cabeza cuando hay abundancia, ni se me sube el orgullo, ni me creo mejor que los demás. No, yo sé, las situaciones externas de escasez o de abundancia no me alteran mi estado espiritual, como a algunos les pasa. Hay escasez, otros hay abundancia ahí. Ay, es difícil el asunto. Bueno, sigo leyendo. En todo y por todo estoy enseñado, o sea, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, versículo 14, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. ¿Cuál tribulación? Escasez en ese momento.
Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir. O sea, yo les doy el evangelio, es mi responsabilidad, es mi derecho el sostenimiento. Ustedes ejercen su derecho a ser discipulados, pero también entendieron que eran responsables del sostén de la obra y de los ministros. Ninguno, dice, participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos, pues a una Tesalónica me enviasteis. Y no había que Western Union ni cosas de esas. Era gente así literal que iban con el dinero, las ofrendas, para que ellos entendían que los viajes costaban, pagar los barcos, etcétera. Pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Dice el 17, no es que busque dádivas, no, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Es un fruto que todo cristiano debe de tener. Finalmente, hermanos, tenemos el ejemplo de Jesús, que siendo Dios renunció a sus derechos. Esto ya, por si le quedaba algún argumento, esto ya nos deja sin argumentos. Jesús mismo, nuestro máximo ejemplo. Leemos nada más el texto, ya ni he explicado. Filipenses 2:2. Voy a utilizar la versión en lenguaje actual. Pablo está hablándole a los filipenses de Cristo. Tenían algunas situaciones egoístas, como suele haber somos seres humanos que, aunque cristianos, pues seguimos teniendo nuestras fallas, nuestros errores, nuestras equivocaciones. Algunos tienen el ego bien elevado, otros ya más quebrantadito, otros tienen, o sea, el Señor, estamos en la carpintería del Señor. ¿Se acuerdan de ese ejemplo? Bueno, voy a leer Filipenses 2:2. Les pido, dice Pablo a los filipenses, porque se peleaban también, les pido que vivan en armonía y que se amen unos a otros. Así me harán muy feliz. Pónganse de acuerdo en lo que piensan. Deseen las mismas cosas. Y no hagan nada por orgullo o solo por pelear. No hagan nada, sí, eso no está bien. Filipenses. Al contrario, dice, hagan todo con humildad y vean a los demás como mejores a ustedes mismos. Eso da directito a tus derechos, a tu ego, a tu orgullo, a tus deseos de grandeza. No, mira a los demás como superiores a ti mismo. Pero yo tengo mis derechos. Sí, pero ¿qué vas a hacer con ellos cuando la situación los requiera? ¿Te vas a pelear, vas a discutir o vas a cederlos? Como mira lo que dijo de Jesús, versículo 4. Nadie busque el bien solo para sí mismo. Esa es una instrucción antiegoísmo, sino para todos. Tienes que mirar el bien de todos. Si tienes 4 o 5 hijos, no bendigas solo a uno porque es tu preferido. No, tienes que ser justo para todos. Versículo 5. Aquí entra, dice Pablo, tengan la misma manera de pensar que tuvo Jesucristo. Tengan esa misma manera. En la Reina Valera dice, hay en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Versículo 6, aquí está. Aunque Cristo siempre fue igual a Dios, no insistió en esa igualdad. Al contrario, renunció a esa igualdad
y se hizo igual a nosotros, haciéndose, esta versión es como más exacta, la traducción esclavo de todos. O sea, Él renunció. Él como Dios tiene el derecho de ser adorado, obedecido, puesto en primer lugar. Esos son los derechos de Dios. Pero Jesús, la segunda persona de la Divina Trinidad, se despojó a sí mismo, dice la Reina Valera, tomando forma de siervo. Y la traducción mejor es esclavo. Ahora, un esclavo en los tiempos bíblicos, Dios nunca aprobó la esclavitud, la permitió por la dureza del hombre. Pero un esclavo en los tiempos bíblicos no tenía ningún derecho, nada más obligaciones. Era un abuso, ¿no es cierto? El proceso de abolición de la esclavitud ha durado siglos. Y a lo mejor hoy no existe como en los tiempos bíblicos o hace 200 años allá en los Estados Unidos o aquí mismo en México, pero sigue habiendo otro tipo de esclavitud, porque el hombre así es, mala onda, autoritario y se excede. Hay esposas que son esclavas. Usted cállese, no las dejan hablar para nada. Nadie ha legislado sobre eso. Entonces la mujer oye que sus derechos y por eso se meten al feminismo y ahora sí, como nos toque y que no sé qué y que... No, dice, Él renunció a ese ser igual a Dios. En la Reina Valera dice, como cosa que aferrarse, y se hizo siervo, se hizo esclavo. Un esclavo no tenía derechos. Jesús se despojó de sus derechos como Dios, tomó forma humana y vino y nos sirvió a nosotros. Cuando lavó los pies de sus discípulos, se les querían fundir los fusibles, porque ellos ya sabían que era el Hijo de Dios. Señor, ¿cómo tú haces esto? No me laves, no me laves. No, si no te lavo, no tienes parte conmigo. Ay, lávame todo, dice Pedro. Dice, ejemplo les he dado. ¿Qué hizo Jesús con sus derechos? Los hizo a un lado para servirnos a nosotros. Mira, hermano, cuando lleguemos a ese punto, nos va a llevar toda la vida, ciertamente, pero cuando avancemos día con día, vamos a descubrir algo que es insospechado para nuestra mente. Porque en el dar es como recibimos. Vas a conocer más a Dios. Vas a tener más revelación. Tu egoísmo, mira, cada vez más quebrantado y tu grandeza por acá más quebrantado. Y cuando se trata de tus derechos, como me contaba Toño de un pastor que estaba con otro pastor y ahí estaban platicando y le dijo, resulta que estaban en un restaurante y pues como que no los atendían bien. Entonces uno de ellos mantuvo la calma. Y el otro, ¿verdad? Entonces le dice, el que estaba tranquilo le dice, oye, veo que te molestas porque, no, pues, estoy pagando, exijo mis derechos. Dice, y tú, yo te veo a ti muy campante como si nada. Dice, no, pues es que yo no tengo derechos. No tengo derecho a enojarme, no tengo derecho a amargarme, no tengo derecho, yo no tengo derechos. Se los he cedido al Señor. O sea, se evidenció solito. Nos evidenciamos solitos cuando somos egoístas. Pero también Dios ve y se reproduce el fruto cuando cedes tus derechos. Dice aquí versículo 8, como hombre se humilló a sí mismo, ahí está, y obedeció a Dios hasta la muerte. Murió clavado en una cruz. Y los últimos versículos dice, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. O sea, lo exaltó, y Dios exalta al humilde, pero al altivo, ¿qué? Lo mira de lejos.
Se necesita la humildad para ceder tus derechos, nuestros derechos. Ese es el mensaje para hoy. ¿Vas a permitir que tus derechos prevalezcan o vas a permitir que cederlos y ser quebrantados? Cada quien toma la decisión. Oremos. Padre, te damos muchas gracias. Estamos agradecidos, contentos, porque tu Espíritu Santo siempre nos recuerda y nos enseña cosas. Nos recuerda cosas que ya hemos oído, aprendido, pero nos enseña cosas nuevas. Y sin duda que esta mañana estas dos cosas se han cumplido. Nos has recordado que si alguno quiere ser discípulo tuyo, tome su cruz cada día, niéguese a sí mismo y que te siga. Ahí está. Ciertamente tú hiciste al ser humano con derechos. Esos derechos tenían el propósito de bendecir. Pero egoístamente solo invocamos nuestros derechos. Pero en el caso de nosotros, tus hijos, tu pueblo, no solo es invocar nuestros derechos, sino también entender que tenemos responsabilidades. Entonces, cuando yo exijo respeto, tengo la responsabilidad de respetar, porque tengo derecho a que mi reputación sea guardada, protegida, pero también tengo la responsabilidad de guardar la reputación de otros. Y cuando son violentados mis derechos, Señor, tu instrucción es clara: pon la mejilla, la otra mejilla, camina otra milla, no te enredes, cede tus derechos. Sí, son pisoteados, pero déjame a mí, que soy el juez justo, dice el Señor. Pero no te enredes tú en esas cosas. Señor, danos gracia, entendimiento, sabiduría para seguir adelante cada día. Aunque el quebrantamiento nos duela, nos aflija, al final te daremos las gracias, porque veremos cómo tú, como carpintero, estás haciendo una obra maestra, como alfarero estás moldeando. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, agradecidos eternamente contigo, Señor. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Señor. Amén. Que Dios les bendiga, que tengan un buen día.